Lo que os voy a contar hoy, la verdad es que es un trabajo que llevo más de 8 años haciendo. Es un trabajo que luego os contaré un poquito más de dónde nació, pero que en realidad lo que hace es mezclar la tecnología, que es mi bagaje cultural, la parte científico-técnica, con el mundo emocional y con el mundo de la educación. Eso es un poquito lo que os voy a contar. Entonces, de la misma manera que todos los que estáis aquí y la mayoría de los alumnos del mundo han visto ese rayo blanco que pasa por un prisma y se difracta en una serie de colores, y sabemos que ese único evento, que es un rayo de luz blanca, tiene diferentes facetas que se pueden convertir en diferentes frecuencias, pero que al final no son más que manifestaciones de una única cosa, de un único evento, que es la luz blanca. Pues las personas también tenemos muchas facetas diferentes. Unas son visibles, como los colores del arco iris, otras están en otras franjas del espectro y no se ven. Y uno siempre se sorprende de ver diferentes facetas de las personas, ¿no? El otro día, por ejemplo, acababa de leer una novela que, por cierto, me encantó, que se llama El haiku de las palabras perdidas, de un autor que es Andrés Pascual. Me fascinó ese libro precioso y resulta que veo al autor, que es un muchacho de 40 años, abogado, tocando en una banda de rock. Y dices, wow, realmente las personas somos a veces muy polifacéticas y tenemos cosas que nos sorprenden hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, mi historia también es un poquito así, es un poquito de ir reinventándome, de ir aprendiendo. Supongo que soy demasiado inquieta para estar quieta en ningún sitio. Entonces yo empecé estudiando ingeniería industrial de mecánica de máquinas, para que tengáis un poquito de idea de por dónde voy o de qué es lo que he podido ir aprendiendo en la vida, ¿no? Como no me gustó la profesión liberal, me dediqué a la docencia. Entonces estuve casi 10 años dando clases, entré cuando empezaba la ESO experimental, que algunos de vosotros recordaréis, y tocaba crear todos los libros de créditos, que no había nada escrito, y yo que no había dado clases en mi vida, me vi creando material para dar clases en tercero de ESO que no había hecho nunca, ni tenía ni idea ni ninguna referencia de nada, porque como ingeniera me dejaban dar clases sin hacer CAP y sin hacer nada, es decir, uno entraba ahí, ¡pum!, y se encontraba en medio de clase, ¿no? Luego os contaré una anécdota de mi inicio de las clases que es bastante significativo también. Bueno, al cabo de los casi 10 años de dar clase, que por cierto tengo aquí un compañero de mi última etapa de clases, me hace mucha ilusión que esté, ¿dónde estás ahí? La vida me centrifugó por otro lado y acabé viviendo en Colombia 2 años y haciendo esto que os voy a mostrar. Este trabajo viene de las reflexiones que yo me hacía cuando estaba con los chicos. Yo empecé en la ESO y a medida que yo iba cumpliendo años me iban subiendo de curso y al final me quedé siendo la tutora de segundo de bachillerato, pero yo creo que era más por, bueno, no sé, porque cada vez que yo cumplía años me iban subiendo de curso más hacia arriba, ¿no? Y lo que sí me daba cuenta es algo que seguro que la mayoría de los que estáis aquí sois profesores, pues habéis sentido alguna vez, es esa sensación de impotencia, ¿no? De ver cómo los chicos a veces se destruyen la vida y no se dan cuenta. Y tú quieres hacerles ver cosas que para ti son obvias, son evidentes, tú lo estás viendo, pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven, ¿no? Entonces, en uno de los centros donde estuve trabajando, me tocó sacar adelante un grupito de bachillerato que, bueno, que estaban los pobres más perdidos bueno, como ya os habéis encontrado 50 veces, ¿no? Perdidísimos los pobres. Y entonces había uno de ellos, sobre todo, que tenía un gran problema de consumo de drogas, básicamente. ¿Para qué vamos a decirlo? En ese centro había un grave problema de consumo. No sé cómo están las cosas ahora porque hace rato que no estoy dando clase en secundaria, pero en ese momento, estoy hablando de hace unos 10 años, 12 años, había serios problemas de marihuanas, pastillas y todo tipo de tráficos por ahí. Entonces este chiquito, yo le tenía mucho aprecio, porque casi era casi como la tutora de primaria, o sea, yo estaba dando clases en bachillerato y les daba 4 asignaturas. Entonces imaginaros la cantidad de horas que yo pasaba con esos chicos. Y yo le intentaba decir, José, por Dios, pero no te das cuenta, pero no te das cuenta. Y José no se daba cuenta. Y a mí me partía el alma ver a ese hombre, con sus no sé cuántos años, 17 años que tendría, destruyéndose la vida tontamente, simplemente porque no era capaz de mirarse a sí mismo, porque no le gustaba lo que veía o porque no podía siquiera, ¿no? Entonces, de esa sensación de impotencia salió este trabajo, salió el decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que tú veas lo que yo veo? Sin tener que darte un discurso moral, sin tener que estar explicándote que eso es malo, eso es bueno.
No, yo simplemente quiero que veas que hay cosas que tienen otros efectos diferentes de los que tú has pensado. Y cosas que, bueno, que tal vez te pueden hacer reflexionar. Y entonces va a ser mi trabajo puramente en imágenes. Simplemente en imágenes, porque para eso no hace falta dar un discurso. Tú lo muestras y ya está, y la gente lo entiende perfectamente. Y no tienes que entrar en juicios de valor de nadie ni de nada. Y para mí eso también era muy importante. Entonces empecé haciendo este trabajo. La reflexión primero, pues voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Durante esta charla vamos a hacer dos partes que son muy diferentes. En la primera os voy a explicar un poquito mi visión del mundo o mi visión del hombre, para que luego podáis entender el resto de imágenes que ya sí son puras emociones, situaciones, cómo nos afectan cosas, desde otro punto de vista que estoy casi segura que nunca habéis visto. Porque hay muy poquita gente trabajando con esa tecnología y muy poquita trabajándola de la manera que yo la estoy trabajando. Entonces haremos esta primera explicación teórica y haremos una pequeña pausa y luego ya continuaremos con la otra parte. Entonces esta primera parte yo le llamo el hombre cuántico. Bueno, ¿por qué? Pues porque la palabra cuántica está de moda, aunque nadie sabe muy bien qué significa exactamente eso de la física cuántica, pero suena bien. Intenta darle un sentido de algo distinto, algo desde otro punto de vista diferente al que habitualmente uno reflexiona. Pero básicamente lo que es la reflexión sobre lo que yo soy. O sea, lo que sí os digo es que, ya os he contado, yo empecé estudiando ingeniería industrial, mecánica de máquinas, después me reinventé a la ingeniería biomédica y a toda la investigación biomédica, pero yo nunca he estudiado psicología. A duritas penas hice el CAP, a pesar de que el que entonces estaba de director no quería que yo lo hiciera, pero yo lo hice igualmente. Quiero decir que lo que os voy a contar no son las teorías de nadie, es simplemente lo que yo he podido aprender, lo que he podido reflexionar a partir de mi propia vida, a partir de mi experiencia, a partir de mi entorno y de mi propio bagaje cultural. Entonces pido disculpas porque igual digo alguna cosa que desde el punto de vista psicológico, pedagógico, pues es una aberración, pero bueno, es lo que yo en este momento pienso. Entonces esta imagen me gusta mucho porque es uno de esos dibujos de un arquitecto que se llama Escher, bueno, no sé cómo se pronuncia, y que hace dibujos imposibles, hace cambios de perspectivas, hace cosas así. Y me gusta porque si uno lo mira de abajo arriba, ve unos peces que nadan en la oscuridad y acaban siendo unos patos que vuelan libres en el aire, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que buscaba era algo que me ayudase a entender por qué es tan fácil sufrir y por qué es tan complicado ser feliz. ¿Por qué basta con un pensamiento tan simple como he cerrado bien la puerta de casa? Es un pensamiento tonto, simple. He cerrado bien, apagué el horno. Eso solo me puede amargar un día. Y cosas todavía más cotidianas y más básicas. Esas cositas nos amargan la existencia continuamente. El simple hecho de pensar, me habré olvidado un cable para la charla, ya hace que todo el viaje de venida pueda convertirse en un infierno. Porque igual estoy sufriendo tan fácilmente. Y para quitarse ese pensamiento, anda que uno no tiene que trabajar. Para poderse quitar un pensamiento repetitivo de esos que entramos en bucle, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mente humana es tan así que es tan fácil sufrir y tan difícil ser feliz, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas sepamos llegar a Marte y no sepamos llegar a nuestro propio corazón y no sepamos qué estamos sintiendo? Y hay veces que tú le preguntas a alguien cómo te sientes y te dice, no sé, no sabría describir, no sé si estoy enojada, no sé si... Ahora que estoy yo embarazada también me doy cuenta que me pasa eso. Me preguntan, ¿cómo te encuentras? Digo, pues no sé, la verdad no sé, si quiero, con perdón, comer o cagar, no lo sé, no sé qué me pasa. O sea, no, es curioso porque uno acaba no conociendo ni su propio cuerpo, ¿no? Y sin embargo pues, sabemos que podemos casi sustituir cada parte del cuerpo. Esto me acuerdo un día que escuché, que yo también pienso, como decía Javier en la introducción, que los científicos de unido, tela, la manera que tenemos de pensar, pero las cosas están cambiando mucho también en la comunidad científica. Yo estoy muy sorprendida de los últimos congresos porque voy encontrando voces que están diciendo cosas que dices, ay, mira, qué bien que esta vaca sagrada de la investigación esté diciendo que determinadas cosas que te quedas sorprendida. Y en este caso era un tipo que es el coordinador de la Politécnica de Investigación, el vicedecano, no sé, con los cargos me dan un poco de lío, creo que es vicedecano de Investigación de la Politécnica, o sea que es una persona que
que tiene su cargo importante y se dedica mucho al mundo de la ingeniería de tejidos, que le llaman ahora a todo lo que se dedican a intentar cambiar una parte del cuerpo por algo sintético o por algo medio sintético o eso, ¿no? Entonces decía, es muy curioso porque sabemos llegar a otros planetas, sabemos cruzar el espacio, sabemos hacer todo eso, pero en realidad nunca sabemos si una prótesis va a funcionar o no. Y nunca sabemos por qué al final la prótesis de la viejita se acaba rompiendo. Y no sabemos, en realidad no sabemos, claro, él lo enfocaba hacia la parte más física, ¿no? Yo le doy el salto y digo, es que en realidad no sabemos ni quiénes somos. Pero eso sí, sabemos cambiar un corazón, y sabemos cambiar un hueso, y sabemos cambiar hasta un páncreas, que yo me quedé muy sorprendida. Bueno. Aquí hay dos imágenes dos cositas, o dos noticias, mejor dicho, que creo que resumen un poquito las inquietudes del mundo científico en cuanto... El mundo científico también busca sufrir menos. La mayoría de las investigaciones lo que quieres es que la gente esté más sana, lo que quieres es encontrar remedios a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tiempos aquellos en los que pensábamos que encontrar el mapa genético de las personas nos iba a solucionar la vida, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que no, y sin embargo ahí seguimos, y seguimos obsesionados con eso, ¿no? Y seguimos obsesionados con evitar el sufrir. Y bueno, hasta cierto punto está bien, pero eso no lo es todo, porque a veces el sufrimiento es una vía de aprendizaje y no hay más remedio, ¿no? Entonces, estas dos noticias marcan un poquito eso. Por un lado, nace en España el primer bebé libre de cáncer de mama. Pues uno lee la noticia y dice, ah, qué bien, a priori, ah, qué bien, ¿no? Luego sigues leyendo y dices, pero si es que es una estupidez lo que me está diciendo. Dice que tenía un 60% de probabilidades de morir de cáncer de mama o de ovario, pero resulta que es un varón. Pues de cáncer de ovario seguro que no va a morir. Eso lo tenemos clarísimo, con selección genética o sin selección genética. Pero es que nadie nos asegura que después de esto, después de todos los remedios que la ciencia quiere poner, acabemos teniendo nada. ¿Cuántas veces uno se hace la amniocentesis y le sale que el niño va a salir bien, pero luego tiene un problema al nacer y te queda paralítico cerebral? ¿Y qué haces? Y sí, creías que te habías ahorrado el sufrimiento de que no fuera síndrome de Down, pero a ver, te sale de otra manera. Y bueno, ¿y quién te dice que las cosas no van a ser así, ¿no? Entonces esa obsesión que tenemos por la perfección en la ciencia, por conseguirlo todo, que sea genéticamente, bueno, para mí es una tontería como una catedral, pero bueno. Y la otra línea en la que intentamos solucionar las cosas desde el mundo científico es desde generar máquinas que sean inteligentes o que tengan ciertas características humanas. Y ahí sí es increíble lo que hay. O sea, si habéis mirado por internet las mascotas estas que aprenden, que lloran, que dices, pero por Dios, si no somos capaces de pasar tiempo con nuestros hijos y estamos pasando tiempo con una mascota, con un dinosaurio que dice que llora o que dice que aprende, ¿no? El otro día nos contaban en una conferencia, la semana pasada justo, una cosa muy interesante, que eran de los robots estos que están creando y que les van haciendo, en realidad no es que aprendan, bueno, les ponen circuitos de manera que puedan ir haciendo algoritmos de aprendizaje y al final da la sensación que aprenden, pero es por ensayo-error, o sea, si esto no funciona van para el otro lado y son tan rápidos procesando que acaban encontrando la solución. Y resulta que hasta se habían dado cuenta que los robots habían aprendido a mentir. Entonces ahí ya dices, Dios mío, pues sí que vamos mal, si hasta los robots cuando empiezan a competir entre ellos por el presunto alimento, que era una carga de batería, acaban mintiendo a sus propios compañeros, ¿no? Y dices, Dios mío, por ahí tampoco creo que vayamos a solucionar mucho las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, otra vez en esas geometrías imposibles, que uno no sabe si sube o si baja, a mí me sirvió mucho todo el mundo de la física moderna, voy a decir física moderna y no cuántica, porque bueno, me parece que engloba más cosas y que tiene menos estereotipos, en los que uno no sabe si sube o baja, en los que nos dicen que la luz más luz puede ser oscuridad, en la que nos dicen que la materia en realidad como tal pues no es más que vacío, y todas esas afirmaciones que ya sabemos que hace casi 90 años que nos están repitiendo, que las repetimos como quien no quiere la cosa y queda muy snob y queda muy bien decirlo, aunque en realidad no hemos sabido aplicarlo a nuestra vida.